Muy bien chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Creo que ahora sí estamos un buen número. Por una parte había algunos que estaban solicitando el tema de abrir el sistema. Eso por favor, al terminar la clase lo vamos a hablar. Ya no se van a desconectar. Eh, y vamos a ver, había alguno por ahí que creo que no se había presentado el día de la presentación de los planos. Entonces, igual, si esa persona está conectada, por favor, antes de terminar la clase, vamos a charlar para poder subsanar esa parte. ¿Ya? Eh, Muy bien. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Hemos visto un poco de definiciones, ¿no? Algunos conceptos. Hemos visto el concepto de lo que era la norma, hemos visto tipos de norma, hemos hablado sobre una norma con la que ustedes van a trabajar, que es la NB 777, que toma como base la norma IEC. Hemos hablado también de la norma DIN ISO, ¿no es cierto? Que es la que estamos aplicando para el tema de tamaños de hoja, ¿no? De esa manera hemos definido el A4, el A3, el A2, el A1, el A0 y los planos con los que hemos trabajado, que básicamente han sido el DIN A4, el DIN A3, el DIN A1 y el DIN A2, ¿no es cierto? Hemos trabajado en función de hacer los planos, ¿no? O sea, hacer el cortar y establecer el tamaño de la hoja, hacer los márgenes, elaborar el cajetín. Hemos visto dos modelos de cajetín, ¿no? Hemos visto que si bien la cantidad de recuadros que tenga, la cantidad de divisiones que tenga el cajetín, eh, no es normado, o sea, yo puedo poner la cantidad de divisiones que yo necesite en función de qué información quiero que yo tenga el cajetín, pero sí el tema de grosores de línea y tamaños de letra, ¿no? En tema de grosores de línea, no hemos mencionado este aspecto que es bastante importante, que está en función del tamaño de la letra, ¿ya? Si bien lo han hecho con lápiz, no les estoy exigiendo que usen grafos, pero eso es porque en realidad con el programa nosotros vamos a poder eh, establecer los grosores de línea, entonces no requerimos grafos, ¿ya? El tamaño de letra también es normado, ¿no? Está en función del espacio en donde yo quiero colocar la información. Entonces, de esa manera hemos visto de que el cajetín tiene muchas divisiones y que estas divisiones no son normadas, pero sí el grosor de línea que estamos usando y sí el tamaño de letra, ¿ya? Eh, Después de eso, hemos usado la norma UNE, ¿no? La norma UNE que nos está permitiendo establecer el plegado de los planos, ¿ya? Al momento de realizar el plegado de los planos, eh, estamos tomando en cuenta de que eh, siempre, una vez que está plegado el plano, debe terminar del tamaño del A4 y que al final el cajetín siempre termina por encima en la esquina inferior derecha, ¿no es cierto? Entonces, básicamente eso es lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Tomando en cuenta tipos de hojas, características de la norma, algunas definiciones, ¿no? Eso es lo que habíamos visto hasta ahora. Lo que quisiera que confirmemos ahora y lo que vamos a ver ahora también es las características de la letra, ¿ya? Tamaños de letra, qué grosores tendría que tener el tamaño o la letra en función de su tamaño, ¿no? Entonces vamos a ver ese tipo de características. Hoy día también vamos a iniciar con esto de la simbología. Vamos a ver el tema de escalas, ¿ya? Entonces, de esa manera, a ver, les voy a compartir un rato la pantalla. Ahí.
Entonces, algo que nos ha faltado ver es esto de acá, que tiene que ver con los tamaños de letra. Los tamaños de letra son normalizados. Anteriormente, cuando se trabajaba, se hacían trazos de línea con distintos tipos de distancias de forma paralela. O sea, me refiero a hacer trazos de línea así. O sea, tener una línea por acá, otra línea por acá y otra línea por acá, ¿no? Estas líneas tenían distintos tipos de distancia y estas líneas eran como los límites para que nosotros podamos establecer el tamaño de letra. Si por ejemplo yo utilizaba una altura nominal de 2.5 milímetros, entonces desde acá abajo hasta acá arriba 2.5 milímetros, ¿no? Si yo utilizaba 3.5, entonces el total de esto era 3.5. Si utilizaba 5, el total de esto desde aquí hasta aquí era 5. Y así sucesivamente, ¿no? Si yo utilizaba el de 7, desde aquí hasta aquí es 7, desde aquí hasta aquí es 10. Todos estos son alturas nominales de letra. Ya son tamaños de letra en pocas palabras. Ahora nosotros sabemos que hay una distribución de tamaños entre lo que es la letra mayúscula, lo que es el uso de la letra minúscula. Hay una relación también con el grosor de grafo, les decía, ¿no? ¿Qué grosor de grafo yo voy a utilizar de acuerdo al tipo de letra que estoy utilizando? La distancia entre renglones, ¿no? La distancia entre renglones es, yo estoy escribiendo acá, y el siguiente renglón viene en la parte de abajo, ¿no? Aquí abajito. Aquí viene el otro renglón, donde voy a continuar mi escritura, ¿no? Entonces, existe también una distancia que es entre renglones, entre una línea de escritura y la otra, ¿no? Esta distancia de acá. A eso se refiere la distancia mínima de renglones. Y después tenemos una distancia mínima de letras, ¿no? Entonces, la distancia mínima de letras se refiere a, yo tengo una letra acá, ahí, y tengo otra letra acá, y tengo otra letra de este lado. Entonces, hay una distancia de separación entre una letra y la otra, ¿ya? A eso se refiere. No sé si se han fijado en esta tablita, en esta columna, hay una relación de tamaños que dice la altura de la letra mayúscula es 10 sobre 10, la altura de la letra minúscula es 7 sobre 10, el espesor de las líneas es 1 sobre 10, la distancia mínima entre renglones es de 14 sobre 10, distancia mínima entre letras es de 2 sobre 10. En realidad esto es en porcentajes, ¿ya? 10 sobre 10 es 1, es como el 100%. La letra de la altura mayúscula que está en función de H, H es por si acaso todo lo que estamos viendo en la parte de arriba. Es todo esto de acá. Todo esto es esa H minúscula, ¿no? Eso es la H minúscula. Entonces, un segundito. Falsa alarma. Entonces, como les estaba comentando, todo... A ver. Entonces, como les estaba comentando, tenemos esto de acá como tamaños de letra, ¿no? Tenemos 2.5, 3.5, todos estos tamaños de letra, que en realidad representan esta H minúscula que están viendo acá, ¿ya? Y esto les decía, es en realidad esta H minúscula de acá. Y esto de acá que les decía, en realidad representa el... no va a dar.
¿Ya? Entonces, esta h minúscula representa esta h. Y estos valores que están viendo acá, en realidad son como porcentajes, ¿ya? 10 sobre 10 es 1, ¿no? Este 10 es como si fuese el porcentaje. Quiere decir que la letra h que vemos aquí como mayúscula, altura de la letra mayúscula, 10 sobre 10 es 1, es el 100%, ¿no? Si nosotros vemos la letra minúscula dice 7 sobre 10. 7 sobre 10 es aproximadamente 0,7, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que estamos hablando de alrededor del 70%. O sea, del 100% has reducido un 30% y es el 70% del total de la letra. O sea, no es totalmente grande, es más pequeño, ¿no? El espesor de la línea que se utiliza, dice acá, es 1 sobre 10, que es 0,1. Es el espesor que se utiliza de acuerdo al tamaño de letra, es aproximadamente el 10% del tamaño total. La distancia mínima entre renglones sería 14 sobre 10, que es alrededor de 1.4. O sea, es como el 140%. No es mucho más grande, por eso es que es más espaciado. Es el 100% y un 40% más de separación. La distancia mínima entre letras dice 2 sobre 10, que es como 0,2, es como el 20%, ¿no? El 20% de la altura de la letra es la distancia de separación que va a haber entre una letra y la otra, ¿ya? Y de esa manera se ha armado esta tabla, ¿no? Que en realidad tiene hasta el 7, pero se puede seguir armando el 10, 14, 20, se puede seguir armando, ¿no? Entonces, para que entiendan la relación, tenemos la altura de 2.5, 2.5, 3.5, 3.5, tenemos 5, 5 y tenemos 7, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos acá una altura nominal de 2.5, ¿no? Como altura de letra mayúscula, reemplazamos en las ecuaciones. 10 sobre 10 es 1. 1 por 2.5 es 2.5. En este caso dice 7 sobre 10 y tiene un guioncito. No se puede hacer tan pequeña la letra, ¿no? Entonces, en teoría, ¿no? Si dividimos 7 entre 10 es 0.7 por 2.5 nos sale alrededor de 1.75, ¿no? 1.75. Entonces es demasiado pequeña la letra, ¿no? Entonces aquí lo deja de manera, por así decirlo, libre para que uno pueda hacer el tamaño de la letra minúscula, obviamente un poco menor al tamaño de la letra mayúscula. Por eso es que no lo pone, porque es muy pequeño, demasiado pequeño. El grosor de grafo que se utiliza para un tamaño de letra de 2.5 es de 1 sobre 10. 1 dividido entre 10 es 0,1 multiplicado por 2.5 es 0,25. Entonces se utiliza un grosor de grafo que es de 0,25. La distancia mínima entre renglones es 14 entre 10, que es 1.4, multiplicado por 2.5, la altura es 3.5. Y así, si nosotros dividimos 2 sobre 10 es 0.2 por 2.5, nos sale 0,5. Y así tenemos la distancia mínima de letras. Y así tenemos que hacer para cada uno. De esa manera, miren, había sabido salir lo que son los grosores de grafo, ¿no? Tenemos grosores de grafo de 0,25, bastante delgado, 0,35 y vamos aumentando el grosor, ¿no? En función del tamaño de la letra, 0,5, 0,7. Para el 10, ¿cuánto será? 1 milímetro, ¿no? 1 milímetro de grosor de grafo. Para el 14, ¿cuánto será? 1.4. Para el 20, ¿cuánto será? 2 milímetros. Y así, va aumentando el grosor de grafo. Entonces, la altura de la letra es normalizada, así como cuando ustedes alguna vez han debido manejar el Word, ustedes entran al Word y hay tamaños de letra que ya están predefinidos, ¿no?
De la misma manera, en la parte de elaboración de planos, las alturas están ya predefinidas, ¿ya? La norma dice lo siguiente, y lo mismo nos dice para las escalas que vamos a ver adelante. Se debe usar valores normalizados de manera preferente, dice. ¿Qué quiere decir preferente? ¿Qué querrá decir preferente? Quiere decir de que lo primero que yo tengo que hacer es tratar de ubicar mi tamaño de letra normalizado. En caso de que no se acomode, ya bueno, puedo utilizar algún valor intermedio. De 2.5 a 3.5 hay 3, por ejemplo. De 3.5 a la siguiente medida que nos está mostrando, a 5, puedo usar 4 milímetros, 4.5. De 5 a 7 puedo usar 6, pero de manera preferente debo primero tratar de acomodar con el tamaño de letra normalizado. 2.5, 3.10 y así, ¿no? Entonces debo tratar de utilizar primero estos valores. ¿Está bien hasta acá? ¿Se tiene alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? ¿Algo que desean que repita tal vez si no se ha entendido? ¿Ya? Está todo claro entonces. Entonces, es más o menos así, ¿no? El tipo de letra que estamos usando. Hay letra cursiva, así como esta, o sea que tiene cierto grado de inclinación, que va alrededor de los 30 grados. Y hay letra que es recta. Aún así, el tipo de letra, si ustedes pueden notar, ¿no? Es cuadrada. Y la norma que nosotros aplicamos como tipo de letra, se la conoce como ISO-CP, esta de acá. Se la conoce como ISO-CP. La ISO-CP nos ayuda a definir entonces el tipo, el modelo de letra que vamos a usar. También hay otras letras que se suelen utilizar. Una de ellas es la Arial y la otra es la Calibri, ¿no? Esas letras que normalmente igual se utilizan en el Word, ¿no? Porque de alguna manera son en algo parecidas a la ISO-CP. La ISO-CP, como les decía, es bastante, parece cuadrada la letra, ¿no? Este es el tipo de letra normalizada, la ISO-CP. Vamos a ver ahora lo que son los tipos de línea, ¿no? Hay líneas que son de trazo continuo, que pueden ser gruesas o finas. Se le dice de trazo continuo porque no es interrumpido, ¿no? Se hace el trazo de forma continua. Entonces hay gruesas y hay finas. Hay líneas de trazo que son también segmentadas, ¿no? O sea que es línea, espacio, línea, espacio, línea, espacio y así. Tenemos la otra conocida como línea, punto, línea, ¿no? Línea, punto y así, ¿no? De esta igual, las hay gruesas y las hay finas. Y finalmente está la otra línea que es la de pulso, ¿ya? Eh, para cada uno de estos tipos de línea tenemos distintos grosores de grafos. La línea continua gruesa puede usar grafos desde 0,7 hasta 0,5. La línea continua fina de 0,35 a 0,25. La línea segmentada de 0,5 a 0,35. La línea de trazo punto de 0,7 a 0,5, 0,35, 0,25. Y la línea de trazo manual, ¿no? Que no tiene específicamente una regla, generalmente se la hace con 0,35 y 0,25. En nuestro caso, nosotros usamos el grosor de grafo de 0,5, pero esto es más que todo para el tema de los trazos que vamos a realizar. O sea, los trazos que vamos a realizar para la instalación, ¿no?
van a ser en algunos casos que utilicemos líneas de trazo continuo de 0,5. En algún caso que utilicemos línea segmentada, que en algunos casos se utiliza para esta parte que corresponde a canalización, por ejemplo, ¿no? O sea, para el tema de el entubado, ¿no? Para agarrar y ver por dónde va a ir el entubado. Utilizamos también 0,5. La línea punto línea, bueno, eso se utiliza más para los planos y utiliza la gruesa, utiliza la de 0,7, ¿no? Que en estos casos se utiliza para hacer cortes de sección. ¿Qué es un corte de sección? Yo agarro un edificio y para poder ver al interior le voy a hacer un corte, ¿no? Entonces le hacemos un corte que puede ser de planta, puede ser frontal, ¿no? Para que pueda apreciar en el interior qué es lo que tiene. Entonces se le hace un corte y luego de eso se puede observar, ¿ya? Esto que estamos viendo acá se lo conoce como alfabeto de líneas y letras, ¿ya? Entonces este alfabeto de líneas y letras nos da las características de tamaños de letra, grosores de grafo y tipos de línea y también sus grosores de grafo. Estas líneas que son de trazo a pulso, o sea, trazo a mano, dice aquí 0,35, pero en nuestro caso, bueno, aquí no lo menciona, vamos a seguir usando 0,5, ¿no? ¿En qué momentos podemos hacer este tipo de trazos? Cuando hacemos el tema de conexionado, ¿no? Puede ser conexionado de luminarias, ¿no? Para ver cómo va a ir el cableado, ¿ya? Entonces, en este tipo de casos podemos utilizar líneas a pulso y que son 0,5 de grafo. Hasta acá está bien. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta, si tienen alguna consulta, alguna duda. Participen, chicos. Muy callados están o están desayunando. ¿Y qué será? ¿Nos puede mostrar en ejemplos en Word o algo por el estilo? El tamaño de letra, Sí. ya. Entonces, lo voy a hacer en realidad a través del mismo AutoCAD. Miren, bueno, aquí tengo abierto otro programita, pero es para que hagamos otra cosa. Acá tengo mi AutoCAD. Como les decía, ¿no? El AutoCAD que vamos a manejar es el Electrical 2015. Que yo también lo tengo en mi máquina y bueno, no lo he vuelto a actualizar porque en realidad ahorita estamos 2022 y ha salido el 2023. No estamos usando uno actual porque mientras más actual es más pesado. Entonces prefiero mostrarles el que ustedes se van a instalar. ¿Ya? Entonces, me voy a crear un nuevo documento. Uno en blanco nomás. Entonces, acá yo voy a añadir un texto. Muy chiquito mi texto. Está un poquito mal mi mouse, van a disculpar. No me permite seleccionar bien. Ahora sí, a ver, desde aquí hasta aquí. Entonces, vamos a comenzar a escribir. No sé, a ver, le voy a poner mi nombre. Ahí está. Entonces, Rodrigo Paz, ¿no? Vamos a usar entre mayúsculas y minúsculas. Rodrigo Paz.
El tipo de letra que estamos usando en este momento, ahorita no es precisamente el que corresponde al ISO-CP, ¿no? No corresponde al ISO-CP. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ver de modificar este... ¿Dónde está? Podemos cambiar de mayúsculas a minúsculas. Ahí está. Ya. Por una parte, les decía, depende mucho del tamaño de la letra. Esto de las capas se utiliza para definir eso. ¿Qué grosor de grafo? ¿Qué tipo de línea voy a utilizar? Incluso le puedo cambiar hasta el color, ¿no? ¿Qué color vamos a cambiar de ISO-CP, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, vamos a ver de modificar el grosor de línea, ¿no? Tenemos acá el tipo de línea. Segundito, ahora sí. Tenemos por acá el tipo de línea, ¿no? Con los distintos tipos de grosores. Aquí ahorita el documento que he seleccionado es un documento, por así decirlo, en blanco. No está con ninguna norma, es en blanco. Es por eso que me está mostrando todos estos valores, ¿no? Entonces desde acá yo podría ver de seleccionar lo que es el grosor de la línea, ¿ya? Ahora el grosor de la línea estábamos indicando, un segundito, ¿ya? Les estaba diciendo, ¿no? Entonces, el grosor de línea, miren, tenemos distintos tipos de grosores de línea que sean eh, normalizados, pero no estamos viendo los que nosotros hemos visto, y eso es porque el documento que he abierto está en blanco, ¿no? Pero bueno, podría seleccionar, no sé, un grosor de grafo 0,5 para este caso, para un grosor de línea que sea continuo, ¿no? El tipo de trazo, el tipo de línea ahorita es continuo. Se le puede cargar más estilos de línea, miren. Tenemos distintos estilos de línea. Los que nosotros utilizamos en realidad son los tres primeros, ¿no? El trazo continuo que ya está cargado. Un segundito, por favor. Falsa alarma. Ahí está. Después tenemos el segmentado. Hay segmentado continuo, segmentado más separado. Y después tenemos la línea punto línea, ¿no? Son los que generalmente utilizamos. Pero nuevamente no son los únicos, ¿no? Tenemos muchos más. ¿Ya? Un segundito. No sale nadie más acá, ¿no? Alguien está indicando de que no puede ingresar. Ya. Entonces, de aquí podemos seleccionar, podemos añadir en realidad, porque por defecto el programa solamente viene con
tipo de trazo que es continuo, ¿ya? Entonces, una vez que hemos seleccionado eso, aquí en anotación tenemos uno, más o menos el estilo del texto que nosotros queremos, que ahorita está por defecto con el Arial, ¿no? Con el Arial, pero el que les decía que necesitamos es el ISO. Entonces, aquí miren, tenemos el ISO CP, ¿no? Tenemos ya nuestro ISO CP. Entonces, nosotros seleccionamos el ISO CP y nos está mostrando ya acá. Les comentaba, ¿no? Es medio recta la letra, ¿no? Entonces, de esa manera nos ayuda a definir, ¿no? Cómo es el formato de la letra, que es así medio cuadradito. Entonces, aceptamos. Podemos colocar un tamaño predefinido, editado por nosotros. Ahí lo vamos a cerrar. Bueno, ya se ha modificado. Podemos establecer también qué tamaño queremos que se expanda, si queremos que sea así, anotativo o el estándar normal, ¿no? Y bueno, se puede modificar de esa manera. La distribución de los tamaños que están viendo según el ISO CP ya tiene lo que les comentaba, ¿no? Si esto de acá es 3.5, entonces esto de acá representa aproximadamente el 70%, como estamos viendo acá, ¿no? Entonces el ISO CP es bastante cuadrado, ¿no? Y eso se puede editar desde acá. Es como la edición del Word que nosotros manejamos, que es edición de texto. De la misma manera se puede manejar, ¿no? Como han visto, ¿no? Entonces seleccionamos tipo de letra y así, ¿no? Entonces, de esa manera es que nosotros podemos definir tamaños de letra, grosores de línea y tipos de línea. Y aparte de eso, el tipo de letra más, ¿no? ¿Está bien? No sé si ahora sí ha quedado un poquito más claro. En vivo y en directo, ese es el ISO CP, ¿no? Es bastante cuadradito y bastante delgado. Ahora, Eliazar, perdón. Y nada, dije. ¿Ya? Eh, entonces, miren, en teoría deberíamos usar el ISO CP, ¿ya? Pero generalmente yo les cambio a los estudiantes por el Arial o el Calibri. No sé si han notado, hace un momento estaba con Arial y ahora se ha puesto con el ISO CP. ¿Qué ha pasado con el grosor de la línea? Pareciese que ha cambiado, ¿no? Pareciese, en realidad no ha cambiado. Pero al momento de imprimir, el ISO CP tiene un problema bien grande. Si no es una impresora a láser, lamentablemente el ISO CP no sale bien, o sea, no se nota, se pierde. Y como estamos hablando de letras, que en algunos casos van de 10 milímetros, 7 milímetros, por ahí, o sea, son letras pequeñitas, entonces incluso salen como barras nomás, no se llega a notar la letra. Entonces generalmente ahí es donde yo les solicito a los estudiantes que puedan cambiar, ¿no? Lo que es el ISO CP por el Arial o el Calibri, ¿ya? Pero más en tema de impresión, es por lo que les comentaba. Cuando nosotros imprimimos el ISO CP, lamentablemente no, si no es a láser, no sale directamente, ¿ya? Entonces, hasta acá, no sé si hay alguna duda, hay alguna pregunta, alguna consulta. Inge, yo tengo una duda sobre cómo vamos a utilizar los tipos de líneas. ¿Cómo vamos a usar? Los tipos de línea, cuando estemos manejando el AutoCAD y manejemos esta herramienta que hace un momento les mostré, que les dije que se llamaba capas, ahí es donde nosotros vamos a crear todos los tipos de línea que vamos a usar. Y vamos a diferenciar, ¿no?
las líneas que son de trazo, las líneas que son para líneas eléctricas. O sea, vamos a crear un montón de capas. Y cuando vayamos creando esas capas, han visto, ¿no? Se puede configurar el tipo de línea, el grosor de línea. Se puede configurar también incluso el color para que podamos diferenciar. Entonces, en su aplicación, cuando nosotros comencemos a trabajar los planos, vamos a comenzar a crear distintos tipos de capas. Ustedes dirán, no, pero yo puedo agarrar y configurar de una sola capa. En realidad, la ventaja de trabajar por capas es que las líneas que yo haga con esa capa, edito algo y toditas esas líneas se van a modificar, pero el resto se va a mantener. En cambio, si yo mantengo una sola capa para todo, estamos fregados porque yo voy a querer modificar algo y voy a tener que modificar uno por uno las líneas. Entonces, sí tiene bastantes desventajas trabajar así. ¿Ya? Ingeniero, una pregunta más. Las capas, eh, ¿por qué no son obligatorias? O sea, ¿por qué no deberían ser no sé, ¿no? Una exigencia en esta materia? Porque, bueno, yo tomé esta materia igual en la universidad y siempre pedían las capas de distinto color y formato. Son pues. Lo que pasa es que no hay ninguna norma que te obligue. La necesidad te obliga. Así como te digo, tú vas a comenzar a hacer los trazos de línea. ¿Y qué pasa si yo tengo, por ejemplo, los trazos que son del plano mismo, ¿no? O sea, del plano de planta del departamento, del edificio, ¿no? O del piso. Y tengo solamente una capa para todo. Entonces voy a querer modificar los grosores de línea de la planta del edificio y se me va a modificar todo, ¿no? Entonces la necesidad es lo que te obliga, no es una norma, pero por temas prácticos, así como te decía, ¿no? Entonces, si yo manejo independiente las líneas de trazo del plano de planta, manejo de forma independiente las líneas de trazo de los puntos de conexión de luminarias, manejo independiente, incluso el tema para elaborar el margen y el cajetín. Manejo de forma independiente lo que son márgenes y cajetines. Si yo quiero modificar algo, solo modifico eso y no me va a alterar el resto. Entonces, trabajas de una forma mucho más organizada. No es una norma, no es una regla, pero sí es algo que nos simplifica el trabajo, ¿no? Entonces, te lo digo, es más por necesidad, no es para hacer más práctico el trabajo que estamos realizando. Es por ese motivo. ¿Está bien, Alejandro? Sí, ingeniero, todo entendido. ¿Ya? ¿Alguien más que tenga alguna duda, tenga alguna pregunta, alguna consulta? Ya. Entonces, con esto hemos tratado de cubrir lo que son líneas y letras, lo que se conoce como alfabeto de líneas y letras, ¿ya? Muy bien. Entonces, lo siguiente que vamos a ver eh, tiene que ver con lo que son las escalas, ¿no? Tiene que ver con lo que se conoce como escalas. Entonces, un segundito, ahí está. Entonces, básicamente tenemos tres tipos de escalas, lo que se conoce como escala natural, que representamos el tamaño original del objeto en un plano, ¿ya? Representamos el tamaño original de un objeto en un plano. Tenemos ampliación y reducción. La ampliación es cuando el tamaño del objeto es muy pequeño. Nosotros generalmente no trabajamos tanto con ampliación, porque más bien es todo lo contrario. O sea, los objetos con los que trabajamos son muy grandes y los tenemos que reducir, ¿ya? ¿En qué sentido? Entonces,
Por ejemplo, en el tema de ampliación, yo tengo el tamaño de hoja A4, ¿ya? Tengo el tamaño de hoja A4. Son 210 milímetros de ancho por 297 de alto. Y quiero representar, a ver, algo muy pequeño. No sé si ubican esos relojes que son analógicos, que los hay pocos todavía, ¿no? Que tienen un conjunto de engranajes. Estamos hablando de los relojes que son de pulsera, ¿no? Son de mano. Entonces, tienen engranajes que son bastante pequeños, ¿no es cierto? En algunos casos estos engranajes son de tanta precisión que terminan del tamaño con un diámetro, ¿no? Estos engranajes con un diámetro de, no sé, de 2 milímetros, 3 milímetros, ¿no? Y si quiero representar, sacar el plano de ese engranaje, ¿no? En mi A4, va a quedar pues como una mancha. No le voy a poder sacar medidas, nada. Va a quedar como una mancha. Entonces, en ese tipo de casos yo debo utilizar la ampliación, ¿ya? Ahora, en nuestro caso, ¿no? Que nosotros agarremos todo un piso, ¿no? Que puede tener, no sé, más de 1000 metros cuadrados, es bastante grande. Y lamentablemente no podemos poner, pues, en su tamaño natural eso en un plano. Entonces, lo que tenemos que hacer es reducir para que entre en el plano, ¿ya? Pero hay algo que no hay que confundir. Hay algo que no hay que confundir. Cuando nosotros trabajamos con ampliación, reducción, pasa lo siguiente. La ampliación, reducción es como la cámara fotográfica, ¿ya? Entonces, yo les hago aquí una pregunta. Si yo agarro mi cámara fotográfica y amplío, ¿no? Porque no estoy pudiendo ver bien, quiero ver más de cerca, amplío, ¿no? Y logro ver más de cerca, ¿no? Hacemos un poco más grande la imagen en la cámara. ¿La medida original de ese objeto ha cambiado? Les pregunto. ¿Cuál era la pregunta, Inge? ¿Ya? Nuevamente. Si yo tengo mi cámara fotográfica, quiero sacar la foto a un objeto y no logro ver bien. Entonces la cámara me permite hacer el zoom, ¿no es cierto? El zoom es como una ampliación. Entonces vamos a ampliar, ¿no? Y de esa manera ya puedo ver el objeto. Entonces, la pregunta es la siguiente. Al ampliar ese objeto que voy a ver en mi cámara, ¿estoy modificando su medida? No, solo la perspectiva de vista. Ya, no estamos modificando su medida. Solamente estamos ampliando de forma representativa. Ese es el término. Estamos ampliando de forma representativa el objeto. Su medida original no ha cambiado. No es que si le queremos sacar la foto a una chica o queremos sacarle la foto a un chico o queremos sacarle la foto a una flor o a algún paisaje, un árbol o un perrito, ¿no? Si nosotros ampliamos para poder ver con más claridad, el tamaño del perro sigue siendo el mismo. No ha cambiado. Solamente estamos representando, ampliando la imagen en nuestra cámara para que podamos observar. ¿Ya? Entonces, eso quiero que se graben en su cabeza porque algunos, al momento de ampliar o reducir, ponen la medida de reducción. Si originalmente medía 10 y lo han reducido a la mitad, le ponen la medida de 5. Entonces, eso ya no es correcto, porque hemos reducido, pero no quiere decir que su medida original esté cambiando, su medida original se mantiene, ¿no? Lo único que especificamos es qué escala nosotros estamos utilizando, ¿ya? Entonces, este ejemplo de la cámara es bastante interesante porque nos ayuda a entender esta parte, ¿no? O sea, no importa que ampliemos todo lo que queramos, al final, ¿no? El tamaño del objeto original no varía. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Solamente estamos representando, ¿no? Es una forma representativa. ¿Se entiende esta parte?
Sí, ¿Sí? Ya. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con lo siguiente. Entonces, una escala natural, ¿no? Por eso, bueno, esto ha entrado aquí en los dos, pero en realidad la escala natural que se la conoce o escala real es la que nosotros estamos viendo acá y acá. ¿Sí? Uno a uno. Quiere decir, y no tienes unidades por si acaso, ¿no? Quiere decir, una unidad del objeto que estamos representando es una unidad del objeto que estamos escalando. Si es uno a uno, es igual, ¿no? Entonces, no hay modificación. No es ni ampliación ni es reducción, ¿no? Se está manteniendo el tamaño que es original. Eso se lo conoce como uno a uno, ¿ya? La otra es, ahora sí vemos el tema de reducción y ampliación. En la siguiente tenemos, por ejemplo, este otro que dice en reducción 1 a 2, ¿no? Dice 1 a 2. Estamos reduciendo. Quiere decir, dos unidades del tamaño real se van a volver ahora uno solo. Si antes tenía 2 centímetros, se va a volver 1 centímetro. Si antes tenía 10 centímetros, ¿no? Estamos hablando de unidades, ¿no? Sería 5, 5. Entonces, esto se va a volver 5, ¿no? Si antes teníamos 10, tiene 2 unidades de 5. Entonces, ahora esto se va a volver 5, ¿no? Tenemos la unidad que nosotros estamos midiendo en la escala real, en el objeto real, y lo estamos convirtiendo. Lo mismo pasa acá, lo mismo pasa acá, ¿no? Si tenemos 5 unidades, tenemos 10, se divide en unidades de a 2, entonces esto se va a volver 2, ¿no? Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, estas escalas que están viendo acá son escalas normalizadas. Yo puedo reducir 1 a 2, que es la mitad, 1 a 5, que en realidad es como dividir en 5 partes, ¿no? La quinta parte. 1 a 10 es la decimoava parte. 1 a 20 lo mismo, 1 a 50, 1 a 100. Y de aquí continúa. 1 a 200, 1 a 500, 1 a 1000. ¿No? Puede continuar. ¿Ya? Entonces, no les estoy dando las otras escalas porque para reducción, ese tipo de escalas ya es para mapas cartográficos, topografía, mapas de cerros, entonces no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Pero va así, o sea, después de unos 100, el siguiente es unos 200, unos 500, unos 1000 y así continúa, ¿ya? Estas son estandarizadas, son medidas de escala estandarizadas, son medidas que yo al momento de escalar tengo que utilizar. Así como les decía hace un momento, la norma dice así, de forma textual, deben utilizar estas escalas de forma preferente. No les dice en ningún momento que es obligatorio, ¿no? Por eso hay que tener cuidado al momento de interpretar la norma, ¿no? Porque dice de manera preferente. Pero bueno, a ver, de manera preferente, de 1 a 2 o 1 a 5, tal vez yo necesito el intermedio, ¿no? El 1 a 3, 1 a 4. Puedo utilizar, no te dice que no te está obligando a utilizar esto. Te dice que de manera preferente, o sea, primero trataré de utilizar estas escalas y si no se ajusta a mi plano, entonces puedo usar escalas intermedias, ¿no? No me dice que no puedo usar escalas intermedias. Entonces, acá es al revés, ¿no? Esto ya es ampliación. Una unidad que nosotros estamos representando del objeto ahora se vuelve en dos, se está duplicando. Por eso se le dice ampliación, ¿no? Si esto medía 10 centímetros, ahora va a medir 20. Estamos duplicando, estamos quintuplicando, estamos multiplicando por 10, por 20, 50, 100 y así. Y esto continúa igual, ¿no? Hay 200 a 1, 500 a 1, 1000 a 1, así. Solamente yo lo he dejado hasta acá,
¿ya? Esto es de forma representativa. No se olviden, es de forma representativa. Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. No están preguntando mucho. Yo solito me voy a autopreguntar. ¿Y eso puede bajar a la plataforma, por favor? Claro, claro, va a estar en la plataforma. Claro que sí. Hay algo que no me están preguntando que es bien importante. ¿Cómo yo selecciono la escala? Nadie me ha preguntado, entonces, perdón. Entonces, ¿cómo seleccionamos la escala? ¿Cómo seleccionamos una escala? ¿No viene eso ya por norma, profe, para según el plano que estamos realizando? Buenos días, disculpa. ¿Cómo estás, Alex? O sea, los valores vienen normalizados así como les he mostrado, ¿no? Viene 1 a 1, 1 a 2, 1 a 5, 1 a 10, 1 a 20, 1 a 50, 1 a 100, ¿no? Eso viene normalizado. Pero ¿cómo selecciono yo qué escala voy a utilizar? Inge, es por el tamaño de la proyección. O sea, digamos que, no sé, si tuviéramos un objeto, supongamos de 50 metros, ¿no? No lo vamos a trazar en escala 1:1 porque tendríamos que trazar 50 centímetros probablemente en una hoja tamaño A4. Entonces, simplemente no va, la proyección no va a encajar. Entonces, se hace una escala que reduzca el tamaño de la proyección, pero mantenga la medida del objeto. ¿Ya? Eso que has dicho es bien interesante. A ver, ¿qué pasa si tenemos este objeto de 50 centímetros? Ah, pero yo te puedo responder ahí que tenemos distintos tamaños de hoja. Puedo usar un tamaño de hoja A0 donde va a entrar tranquilamente esos 50 centímetros. Sí, pero bueno, eso depende, bueno, en qué hoja pues vamos a proyectarlo, ¿no? O sea, si usted nos da por defecto, digo, no por defecto, no, pero en la tarea, ¿no? Proyectarlo en una hoja A4, vamos a tener que hacer a escala. Pero si nos diera el tamaño de hoja A0, pues no hay ningún problema. Ya. ¿Qué pasa pues, Alejandro? No me eches la bolita, no me eches la culpa. No es culpa del docente. O sea, yo no les voy a decir en tal plano, tal cosa, así, ¿no? En realidad es cuestión de selección. A ver, Alejandro, si yo dibujo un cuadrado, o sea, quiero representar un cuadrado, ¿necesitaré un acero? ¿Cómo? ¿Cuál era la pregunta? Ale, si yo tengo un cuadrado cualquiera que tiene esas medidas que decía, son 50 centímetros, son 500 milímetros, un cuadrado de 500 milímetros por 500 milímetros, ¿necesitaré un tamaño de hoja A0 para representar ese cuadrado? Pues no, No, si podemos usar las escalas, ¿no? Si podemos no, ¿no es reducir. cierto? Ese cuadrado tranquilamente lo puedo hacer en un A4, porque no tiene detalles. Y al momento de yo reducir, como no tiene detalles, todo lo que yo necesito ver se va a poder apreciar. ¿Cómo selecciono yo la hoja? Si yo agarro y tengo mi plano que es muy grande, puedo agarrar y reducir y que entre, obligar, forzar a que entre en el A4. No hay una Profe, norma que te diga, mira, tienes tanto de medida, esto. Pero hay un sectorcito en la norma ISO que es para planos. Esto no es para planos eléctricos, por si acaso, pero es para las representaciones. Entonces tampoco es un plano civil, sino esta información la he encontrado en la norma ISO, pero que se aplica a la parte mecánica, porque me ha parecido muy interesante, justamente para esto de la selección. Entonces, el criterio es el siguiente, no te da medidas, no te da nada, pero te dice que cuando tú escalas, lo que estás escalando tiene que poder verse de forma clara. Entonces, si yo he escalado ya al mínimo hasta que entre en mi hoja y no puedo apreciar, los detalles del objeto, entonces no es ese tamaño de hoja.
Me voy al siguiente, ¿sí? Entonces no era el A4, va a ser el A3. En el A3, perfecto, a ver, estoy colocando mi imagen, voy a ver de ampliar un poco más y tampoco se nota de forma clara. Cuando tiene mucho detalle el plano, ¿no? Que generalmente es así, tiene mucho detalle, entonces hay que tener mucho cuidado al reducir. Cuando reducimos se van a comenzar a aglomerar las líneas y van a comenzar a aparecer como manchas. Entonces no se va a ver. Entonces ya, en el A3 he ampliado hasta donde más se podía y resulta de que tampoco se aprecia bien los detalles del plano. Entonces, ¿qué hago? Me voy a ir a la 2. En la 2 he vuelto a ampliar y, ya, he ampliado y perfecto. Ahora sí se nota, ¿no? Ahora sí ya puedo ver. Entonces, mi plano es el A2 y de esa manera he seleccionado también la escala de trabajo. En realidad ese es el procedimiento. Miren, no hay una norma que te diga tanto por tanto entra en el A4, tanto por tanto de medida entra en el A3 así. No hay. Sino es más el criterio de cada uno de ustedes. Nosotros seleccionamos el tamaño de hoja y la escala con la que vamos a trabajar, siempre y cuando lo que estemos representando se vea de forma clara. Se tiene que ver todos los detalles que tiene. Entonces, en realidad, ese es el criterio. ¿Está bien, Ale? Sí, queda todo claro. Todo blue. Entonces, ese más o menos había sido el motivo, ¿no? El objetivo por el cual nosotros escalamos. Escalamos para que lo que nosotros queremos representar entre el tamaño de hoja. Pero no entre así nomás, sino tiene que entrar y se tiene que poder ver clarito, ¿no? Es lo mismo pasa con las fotitos, por eso me gusta ese ejemplo de la cámara. Yo puedo agarrar y reducir una imagen, ¿y qué pasa? He reducido tanto que ya no se ve. No se ve qué cosa hay en la imagen. Amplío tanto que ya es innecesario, ¿no? Entonces tiene su tamaño ideal. Entonces pasa lo mismo con los planos. Uno selecciona el tamaño de hoja en función del objeto y la escala que queremos utilizar, tomando en cuenta de que lo que estamos representando, la figura, la imagen, se vea de forma clara, se note todo, se vean todos los detalles. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? Una pregunta, yo quisiera saber si en los planos que vamos a hacer va a tener en los bordes esa regla que utilizan los planos de arquitectónicos que llevan en centímetros o en milímetros. Perdón, Alex, no he entendido tu pregunta. O sea, si vamos a hacer trazos con regla. Sí, en los bordes usualmente hay en los planos de algunos arquitectónicos, hay como las reglas en centímetros o en milímetros, eso quería saber. Ya. Nosotros no vamos a hacer trazos. Los únicos trazos, Ale, es los trazos que han hecho ahora para cortar los planos. No hay más trazos que esos que van a hacer a mano, porque el resto lo vamos a hacer con la computadora. Con la computadora no necesitamos regla, ¿no? No necesitamos regla. Sino el programa, a través del programa nosotros establecemos las medidas. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? Todo blue, profe. La verdad que yo sí a lo que le entendí, profe, es como que nosotros elegimos, ¿no? En qué tipo de plano vamos a trabajar. Claro, dando comodidad, digamos, al ver, al hacer que el plano se vea todos los ambientes, se vea todo cómodo, digamos, al hacer nuestros planos eléctricos, pero ya cada plano tiene normalizado qué tipo de grafo va a usarse, digamos, ¿no? En este caso, ya sea parte del margen al hacer al dibujar el plano y todo eso, sino el circuito, digamos, que en este caso como eléctricos que vayamos a realizar. Pienso que es eso, ¿no? Lo que usted nos está explicando, ¿no, profe? Exactamente. Entonces,
el tamaño de hoja nosotros en realidad lo seleccionamos, en pocas palabras, ¿no? Pero con el criterio, y la escala también, pero con el criterio de que cualquier tamaño de hoja y escala que vayamos a seleccionar nos dé como resultado algo que se pueda apreciar de forma clara. ¿Ya? Entonces, bueno, eso ya ha quedado bastante claro. Lo siguiente sería ver ejemplitos, ¿no? De cómo trabaja esto. Entonces, aquí estamos viendo un ejemplo bastante claro, ¿no? De ampliación, escala natural, ampliación y reducción. Entonces, la escala natural, les decía, esto se mide por unidades, ¿no? Independientemente de que en esta cuadrícula puede ser una cuadrícula de cuaderno y esto represente 5 milímetros, 5, 5, 5, ¿no? Podríamos verlo también con medidas, ¿no? Para que se vea un poquito más claro. Entonces, si tomamos en cuenta que esto es la cuadrícula de un cuaderno, la escala natural del objeto, es el objeto que es el original. Miren, de aquí a aquí mide 20. ¿No es cierto? Esto de acá mide 10. Mide 10. Esto de este ladito hacia este lado ya no mide 20, sino mide 10 también. Esto desde acá hasta por acá, pucha, qué terrible mi pulso. Esto también mide 20. ¿Ya? Entonces tenemos 10, 20, esto mide 10. Y nos falta esta medida más, ¿no? Esto de acá también mide 10. También mide 10. ¿Ya? Entonces, tenemos 20, 20, 10, esto mide 10 y esto mide 10. Para el tema de reducción, dice reducción 1 a 2. Quiere decir que esta unidad que estamos viendo acá se va a dividir en dos partes, ¿no? Se va a dividir en dos partes. Eso quiere decir 1 a 2, ¿no? Lo que estábamos diciendo hace un momento. Para reducción, porque cuando hablamos de ampliación es esto de acá se va a duplicar en este caso. Si fuese 1 a 5, ¿no? 1 a 5, 1 a 5, esto se dividiría entre 5. Y esto se multiplicaría por 5. ¿Sí? Entonces, si esto originalmente mide 20, la mitad de acá en medida va a seguir siendo 20, pero en representación se ha reducido a la mitad. O sea, las medidas se van a seguir manteniendo, las originales, pero en la escala me está diciendo, ¿no? Esto es 1 a 2, lo que quiere decir, si aquí estás viendo esto así de chiquito, en realidad es el doble de su tamaño originalmente. Eso nos está diciendo, ¿no? Lo mismo pasa acá. Esto de acá que hemos duplicado, ahí, esto sigue midiendo 20. Pero al momento de representar, hemos duplicado, entonces al momento de duplicar esto es 40, pero solamente de forma representativa. Eso nos indica la escala. Es por eso que los planos siempre tienen que indicar con qué escala se está trabajando. Siempre. ¿Ya? Cualquier plano, no importa si es plano civil, si es plano mecánico, en este caso, bueno, plano eléctrico de instalaciones domiciliarias, ¿no? Porque cuando hablamos de los otros tipos de plano, lo que se conoce como circuito de mando, circuito de potencia, eso, no importa la escala, ¿no? Pero en este caso sí. Entonces, esta es la forma de ampliar, reducir las escalas. No sé si se entiende, no sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta más. Ingeniero, yo encontré un plano que, bueno, manejaba hace tiempo. Si quiero lo puedo proyectar como ejemplo.
A ver, a ver, a ver. Ah, ok, un minuto. Gracias, Ale. Sí, un minuto. Ah, ok. ¿Ya se está compartiendo? Un ratito. Ahora sí, ya está. Listo. Este es. Este era un plano de una pieza mecánica que está en milímetros. Entonces, bueno, así es, ¿no? Como usted explicó, de usar las líneas y todo eso. Era una proyección de un plano con sus cortes y líneas imaginarias. Y esta es la parte que usted nos explica, ¿no? De las escalas, que siempre debe estar aquí especificado. Y bueno, también la letra, el orden, el tamaño, todo eso, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es, no sé si le parece un buen ejemplo. De escalas. Está bien. Sí, Hijas de el ingeniero Urey sigue dando dibujo técnico. sí, pero ahora es más chistoso eso ahora. Cuando pasé con Pero él, con reglitas nos enseñaba y el AutoCAD de pasadita nos enseñaba. Bueno, ni siquiera nos enseñaba él, nos enseñaba el auxiliar. sí, a mí también. Nosotros no llevamos proyecciones. Eso que tú estás viendo como proyección ortogonal Sí, se utiliza generalmente en la parte mecánica. La proyección ortogonal, eso que estás viendo ahorita, se lo conoce como primer ángulo. Tienes tu vista frontal, tu lateral izquierdo al lado derecho y tu vista superior en la parte de abajo. Eso es según la norma ISO. sí. Después viene el tercer ángulo que es según la norma ANSI, que es al revés. Mm. Entonces, eso por ejemplo, que está mostrando el compañero, en el plano siempre debemos poner las escalas, ¿no? Proyecciones ortogonales, tipos de proyección no llevamos en la materia, porque en realidad trabajamos siempre en planta, ¿no? Planos de planta. Pero Pero vamos desde vista superior, ¿no? desde la vista Entonces, superior, eso es lo que se conoce como plano de planta. ah, Entonces, el tema el tema de las proyecciones no la vemos nosotros. Pero miren, incluso ese es un plano mecánico y tiene la escala. Planos arquitectónicos, planos civiles, en nuestro caso igual, cualquier otro tipo de plano, tiene, tiene que tener su escala, ¿no? Eso es del 2021, del año pasado es. Gracias, Ale. Muy bien. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta, alguna duda más, alguna consulta que deseen hacer. Con confianza, chicos. ¿Quieren que se repita algo? Ya. Hasta aquí voy a parar un rato la grabación para que vaya